Andes. Como les decía, hay dos etapas, ¿no es cierto? La primera, que es esta etapa de respuesta, lo primero era salvar vidas. Creo que ahí se ha hecho un trabajo extraordinario. La labor de los rescatistas ha sido de primera y todo el mundo se volcó a hacer todo lo posible para rescatar la mayor cantidad de vidas. Ahorita está en la parte de proteger a la población, como les decía, devolverle la funcionalidad al territorio. Entonces estamos ya tratando de estabilizar la situación, yendo hacia, por ejemplo, la construcción de albergues y demás. Y de ahí lo siguiente va a ser la etapa ya de la recuperación, que es ahí donde la Secretaría de Planificación está liderando el proceso de esta, por un lado, la evaluación de lo que sucedió, levantar las necesidades de la reconstrucción, qué es lo que se debería hacer, y establecer un poco las prioridades de la ejecución. Esos son los tres objetivos principales. Ahí lo importante es, en este tipo de desastres, nosotros hemos pedido asesoría a expertos internacionales. Hay metodologías estandarizadas a nivel mundial, hay una metodología que la estandarizó tanto Naciones Unidas como el Banco Mundial, la Unión Europea, y esa es la metodología que está usando el Ecuador. Básicamente lo que se hace es, por un lado, cuantificar las pérdidas, es decir, el daño en infraestructura física, por ejemplo, una carretera. Luego se cuantifican, esos son los daños, luego se cuantifican las pérdidas, es decir, el flujo económico que se dejó de recibir porque esa carretera estaba dañada. Si la carretera está dañada, significa, por ejemplo, que no pasaron los camiones de comida, que por ahí, si es que había productos alimenticios, no se transportaron, entonces esa pérdida de flujo se contabiliza. Se deja de producir y exportar, ¿no? Exacto, entonces el uno es el stock de capital, vamos a suponer la carretera, y lo otro es el flujo de dinero que se deja de recibir porque esa carretera no funcionaba o porque el hotel se cayó. Entonces con los daños y las pérdidas se cuantifica el efecto o el impacto que tuvo en la economía, tanto a nivel económico como a nivel social, porque por ejemplo, con el daño de la carretera, para usar este ejemplo, y el dinero que no se percibió por el flujo, significa que va a reducir la producción de la economía, probablemente tendrá un impacto en el Producto Interno Bruto del país, en el desempleo, en el impacto social. Entonces todo eso es la primera parte, que es la cuantificación de los daños, pérdidas e impactos. La segunda parte es, bueno, ahora viene levantar las necesidades para la reconstrucción. ¿Cuánto necesito yo para volver a poner funcional esa carretera? Puede ser, por ejemplo, nosotros vimos las fotos de una carretera que tenía el carro en la mitad, entonces probablemente necesitará un refuerzo adicional, ya no es solamente el costo de construirla, sino que necesitará una infraestructura más fuerte. Si es que, por ejemplo, teníamos un hotel que no tenía los cimientos adecuados, en la reconstrucción tiene que tener los cimientos adecuados, es reconstruir mejor para reducir la vulnerabilidad de la población. Entonces, la segunda parte es levantar las necesidades y cuantificar cuánto necesita el país para reconstruir las zonas afectadas. Y una tercera parte del estudio es justamente un poco esa priorización de las intervenciones, por dónde voy a empezar. Estos no son procesos que se solucionan en un par de semanas. Seguramente la reconstrucción va a tomar un par de años. Así ha sucedido en otros países, y los países lo que suelen hacer es estrategias de mediano y de largo plazo. En Chile, por ejemplo, ellos hicieron un plan para 4 años, en Japón algo similar. Entonces los planes de reconstrucción duran un par de años y en efecto costarán miles de millones de dólares. La cifra oficial del gobierno nacional estará lista en 6 semanas. Sí, es planificar la reconstrucción, pero es también reconstruir mejor, porque no es solamente hacer edificios. Estamos hablando de poblaciones que fueron destrozadas, familias que quedaron incompletas. Entonces, no podemos hacer nada respecto a la pérdida de vidas humanas, lastimosamente, pero al menos tratar de, dentro de lo posible, volverle sus vidas a la normalidad. Y parte de eso es reconstruir mejor para reducir la vulnerabilidad de esa población, que ante un sismo que se puede volver a producir en cualquier momento, nosotros no tenemos control sobre la naturaleza, se reduzca todos los riesgos posibles para que la población no sea afectada. Entonces, reconstruir mejor implica, por ejemplo, ser mucho más cuidadosos en el ordenamiento de suelo, ser mucho más rigurosos en los estándares de la construcción de los edificios. Nosotros, al momento está en la Asamblea Nacional, por ejemplo, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo. En esa ley se establece la creación de una superintendencia
que tenga la capacidad de sanción a los municipios que a su vez no controlen, por ejemplo, que las infraestructuras tengan los cimientos o la infraestructura técnica adecuada en función de los riesgos de esa población. Entonces, también es una oportunidad para juntos plantearnos temas que son fundamentales para el país. Estamos hablando de vidas humanas y eso se debe asumir con mucha responsabilidad. Es importante también tener el plan de reconstrucción y algo que yo sí quiero destacar es que el gobierno nacional no está improvisando. Estamos usando todos los recursos. Nosotros, digamos, la población ecuatoriana está contribuyendo, tenemos técnicos nacionales muy buenos que están en esto, pero también necesitamos de expertos internacionales que hayan manejado este tipo de desastres. Se está utilizando una metodología internacional y vamos a tener un plan que nos permita orientar hacia dónde definir, digamos, un poco las prioridades, por dónde empezar. Lo que los países suelen hacer, y el Ecuador en eso no es distinto, es que por un lado hay formas de protección financiera. En el caso del Ecuador nosotros tenemos líneas de contingencia por 630 millones de dólares. Los países suelen hacer medidas tributarias. La característica es que estas medidas tienen una temporalidad, es decir, por un plazo determinado. En el caso del Ecuador, la contribución de personas y de empresas es por una sola vez y la contribución, el tema del incremento en el IVA será por máximo un año. Entonces cumple, digamos, las características que suelen tener este tipo de medidas. Que se han tomado en otros países. Se han tomado en otros países, se lo hizo en Chile, se hizo en Japón. Digamos, esto es normal, suele ser porque es un evento, digamos, y ante la magnitud de lo que nosotros estamos viviendo, que requiere recursos adicionales que por supuesto no estaban planificados porque no se esperaba, digamos, tener un desastre natural de esta magnitud. Entonces, eso es normal. Por un tema de transparencia, la ley señala que se debe dar un informe trimestral a la Asamblea y adicional a eso es importante que la ciudadanía conozca que el gobierno nacional tiene su presupuesto en línea. Digamos, creo que en general en estos 9 años lo que se ha visto es un Estado mucho más fortalecido. La capacidad de respuesta del Estado es mucho más contundente. La inversión pública que se ha hecho nos permite hoy poder tener una mucho mejor reacción. Por ejemplo, el hecho de tener carreteras del puente Bahía-San Vicente, por ejemplo, permitió que la población pueda evacuar, el tener los hospitales móviles, el tener, por ejemplo, la inversión que se hizo en Fuerzas Armadas en términos de vehículos, aviones, repotenciar helicópteros y demás. Todo eso permitió movilizar recursos hacia la zona de desastre de manera más rápida y reaccionar de mejor manera. El ECU 911, por ejemplo, el sistema de emergencia, el Ecuador no tenía un sistema de emergencia. Hoy en día ese ha sido básicamente el centro de operaciones para todo lo que se ha hecho. Entonces, ese estado fortalecido ha permitido reaccionar de mejor manera. En la tristeza de un evento como este, sí destacar la solidaridad del pueblo ecuatoriano. Alguien decía que terremotos puede haber en cualquier parte del mundo, pero esa respuesta de nuestra gente no era común ver. Entonces sí digamos, nos llena de alegría, de satisfacción, de orgullo como ecuatorianos ver esa respuesta de todos, desde los que menos tienen hasta los que más tienen. Creo que a todos nos conmovió con lágrimas este señor Manavita que iba a entregar todo lo que tenía porque decía que la gente lo iba a necesitar más. Todos los ciudadanos que se movilizaron con agua, con raciones, aportando de todas las formas que podían. El sector privado no dudó un segundo en apoyar con la distribución de comida, con todo lo que se necesite. Empresas de agua pusieron a su entera disposición de tal forma de poder reaccionar más rápido y creo que eso es fundamental porque es parte de los valores de una sociedad también y el Ecuador demostró estar al más alto nivel. Digamos, es imposible salir sin afectación de una situación como esta. Este es el mayor desastre que ha vivido el país casi en los últimos 70 años. Sin duda alguna habrá impactos económicos, sociales, ya los vemos, pero quizás para nosotros la prioridad, más allá de un número que diga creció o no creció, la prioridad es el tratar de devolver dentro de lo posible la normalidad a la población y lo irreparable para nosotros será la pérdida de vidas humanas y nuestra mayor prioridad es justamente el bienestar de la población. Ese es nuestro principal objetivo. Y fruto de este análisis que estamos haciendo, sin duda alguna, tendremos un poco más claro cuáles serán los impactos económicos y sociales que produjo este evento, pero les insisto, nuestra prioridad es el bienestar de la población.